Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y mueve tu poder. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Oh, se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios.
Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Qué bueno que podamos encontrarnos nuevamente. Que Dios esté guiando a cada uno en su lugar, en cada una de sus familias en este mes. Sin duda, las posibilidades de apertura van avanzando, así que en el transcurso del mes, los próximos días, les iremos diciendo cómo continúan las actividades. Por lo pronto, toda la actividad social, especialmente de ayuda, bolsas y demás, se sigue entregando a las bolsas de alimentos todas las semanas y también las viandas de alimentos que se preparan se siguen entregando ahí en Bransen y Güemes. Hemos comenzado la actividad del gimnasio al aire libre, así que bueno, comenzó esa actividad, algunos horarios, y continuamos con la entrega de las bolsas comunitarias, así que les pedimos que hagan sus pedidos. Todos los sábados se están entregando, así que todo el que quiera participar y colaborar a través de la compra de las bolsas comunitarias que nos sirven para generar recursos para la entrega de alimentos, también todas las semanas se van a estar entregando y cada vez vamos a ir agregando más productos y también eso va a significar mayores recursos para esta tarea. Y los grupos de vida, algunos grupos ya los que han podido, se han reunido al aire libre, en alguna plaza, en algún lugar público, con grupos pequeños y bueno, siempre teniendo los cuidados, respetando la distancia y no compartir el mate o no compartir los mismos elementos para tomar algo, respetando las cosas que ya sabemos. Los grupos pueden al aire libre ir reuniéndose, teniendo algún encuentro, si es en algún lugar donde haya aire libre, ¿no? Puede ser un patio grande o puede ser un lugar público. Así que pronto le vamos a ir diciendo, mientras los grupos ya empiecen los que quieran y puedan, estén en condiciones de hacerlo, pueden ir haciéndolo. No así los niños ni las personas mayores, sino los adolescentes, jóvenes y pueden ya empezar a tener así algún tipo de encuentro de esa forma. Y después les vamos a avisar cuándo vamos a poder empezar a hacerlo de manera en el lugar de reunión allí en Bransen. Bueno, pero quería compartirles hoy una palabra de Dios, un pensamiento que Dios puso en mi corazón esta semana, así que les invito a que podamos orar juntos y podamos reflexionar en la palabra de Dios. Oramos. Señor, te pedimos que nos guíes. Gracias por este tiempo y gracias por todo lo que vos haces para nuestro bien. Te pedimos que guíes ahora al compartir tu palabra, que pueda ser de edificación para nuestra vida, que pueda ser para crecimiento, para multiplicación de las cosas que pusiste en nuestra vida y que podamos hacer tu voluntad en todo lo que vos querés, en todo lo que vos soñás, en todo lo que vos deseás. Señor, guíanos y te pedimos que también estés tomando control de cada persona, cada situación y cada uno de los que están pasando alguna enfermedad, pasando algún problema difícil o aún con escasez de recursos, que tu provisión no falte y que nos sigas dando en abundancia. Gracias por todo lo que nos das, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pensaba en estos días acerca de del cómo es el corazón de Dios en el sentido de que Él le gusta compartir lo que Él tiene. Le gusta darle lo que Él tiene. La alegría que le provoca a Dios, la satisfacción que le provoca a Dios el hecho de compartir. Es algo innato en Dios, es algo de la naturaleza de Dios, que Él se pone contento, que Él disfruta, que Él está a gusto, que Él entra en un estado, diríamos, de forma teológica, en una situación de reposo, cuando Él comparte lo que tiene. ¿De dónde empiezo a pensar esta idea? Comienzo pensando esta idea en el Génesis. Allí en los primeros capítulos del Génesis encontramos, dicho de manera poética, porque estos primeros capítulos del Génesis están escritos de forma poética, así que no podemos hacer una interpretación literal del texto, literalista, sino que como toda
como toda expresión lingüística poética, apela a una idea, sí se pueden sacar muy buenas enseñanzas, de hecho las sacamos, pero no se puede interpretar ese texto de manera literalista, ¿no? Porque es un texto escrito en forma poética y da a entender ciertas cosas, usa algunas metáforas, usa algunas analogías y apela a lo emocional, también apela a la vida íntima del hombre, a tocar el alma y a decirle al hombre y a darle la seguridad al hombre de que Dios es el que creó todas las cosas. Y va a explicarlo en esos textos. Y en una parte del texto donde relata el proceso de la creación, todas esas etapas creativas de Dios a lo largo del tiempo y de la historia, en un momento dice que en un momento Dios, dice el texto lo dice de manera así, el séptimo día Dios reposó de sus obras. Y uno podría decir, bueno, que es que Dios se cansó, que Dios estaba cansado. No, claro, no está tratando de comunicar eso al texto del cansancio, no está tratando de hablar del cansancio de Dios, sino que está tratando de dar otra idea, aunque es un concepto muy fuerte y muy potente, pero una de las ideas que trata de transmitir eso es que Dios reposó para observar lo que había hecho y para disfrutar lo que había hecho. Como que ese momento, se tomó ese momento para poder disfrutar, dice el texto, y vio que lo que había hecho era bueno. El texto da a entender, nos da la sensación de que Dios está disfrutando el hecho de que Él puede compartir lo que Él es con el otro, lo que Él tiene con el otro. Él está tomando de sí, dice el texto bíblico, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, o sea, tomó de sí y lo puso en la vida del hombre, lo puso en toda la creación, muchas de las características de las virtudes, de la multiforme gracia de Dios está expresada en la multiplicidad de la creación, pero muy particularmente la persona de Dios o atributos de la persona de Dios están colocadas en el ser humano, ahí en el hombre, en la mujer, y es como que Dios puede compartir lo que Él es y lo puede ver reflejado en el otro cuando el otro toma eso que Dios es y lo empieza a expresar en su forma de vivir, en sus relaciones, y Dios mira eso y dice, qué bueno. Dios le da placer, le da alegría, le da satisfacción poder compartir lo que Él tiene. Por eso Dios es un Dios que siempre quiere compartir lo que Él quiere y aún quiere compartir lo que Él va a hacer. Porque Dios podría hacer todas las cosas prescindiendo de nosotros. Dios podría completar la misión que hay en la tierra prescindiendo de nosotros. Dios podría hacer todos los milagros que Él quisiera sin necesitar. No nos necesita a nosotros para que ocurran milagros. No nos necesita a nosotros para que Dios cambie la realidad. Dios lo podría hacer solo. Pero Dios, como es un Dios que le gusta compartir, que le gusta dar, que le gusta hacernos parte de lo que Él quiere hacer, Él, como un buen padre o como una buena madre, no solamente quiere que se logre un objetivo, sino que cada una de las personas pueda ser parte. Esto se puede ilustrar muy bien cuando uno cocina en familia. Cuando uno se pone o se predispone a cocinar en familia, algunos son los que hacen las compras de los alimentos, otros son los que hacen la preparación previa al alimento, quizás otros hacen la cocción y hacen el preparado y la mezcla de un alimento, y otros preparan la mesa, y entonces todos nos sentamos a compartir, y ya no es uno solo que hizo todo, sino que juntos construimos esa comida familiar, y entonces la estamos disfrutando porque fue algo que lo pudimos hacer de manera compartida. Podría ocurrir de otra manera, que solo una persona haga todo, compra, limpia las cosas, prepara, cocina, hace la mesa, prepara todo y lo hace, y de hecho se logra el objetivo, pero no es lo mismo. Es mucho mejor cuando esa actividad o esa acción es compartida, porque eso hace que cada uno pueda asumir responsabilidades, cada uno pueda desarrollar o aprender a hacer algo que no sabía, o encontrarse con una situación difícil
no tan compleja, pero sí difícil y sobreponerse y algo que le sale mal y bueno, hoy me salió mal esto, y bueno, mañana lo voy a intentar de vuelta, que me salga bien. Entonces en esa prueba, en ese error, hay todo un aprendizaje, hay todo un desarrollo de la paciencia, el tiempo de la cocción, la forma del preparado, el acomodar las cosas, todo tiene un tiempo, una disciplina, una forma y todo eso lleva a veces a corregir y cada uno le va a dar su gusto, su impronta y aunque hagamos la misma comida, cada uno le va a poner su particularidad. Y así es la obra del Señor, donde Dios como Padre es el que nos provee todo lo que necesitamos y nos da todo lo necesario para cumplirlo, pero Él quiere que nosotros vayamos poniendo nuestra parte, nuestra impronta, porque está desarrollando en nosotros el carácter y cada vez que Él puede ver que algo se completa, que algo se hace, que algo toma forma, que algo cumple un objetivo, que algo se está realizando, entonces ahí es donde Dios también disfruta, donde Dios se siente a gusto y se pone a disfrutar con nosotros. Quizás por eso es que en el Nuevo Testamento aparece la palabra hablando de nosotros, donde el apóstol dice que nosotros somos como colaboradores de Dios, como personas que trabajamos juntamente con Dios. Colaborar es estar laborando al lado de Él, estar trabajando juntamente. Y entonces cuando uno se enfrenta con eso, decir, ¿cómo, wow, colaborador de Dios, cómo yo puedo, siendo tan limitado, ser colaborador de Dios? Y acá está lo interesante de esto, que uno puede reconocer las limitaciones. De hecho, nosotros somos seres con muchas limitaciones, donde aún podemos reconocer nuestras debilidades todavía en nuestro carácter, cosas de nuestro carácter que todavía no hemos desarrollado, situaciones de nuestra vida que todavía no hemos superado, etapas de nuestra vida en donde todavía necesitamos crecer. Sin embargo, Dios nos invita a que seamos parte de la misión, a que podamos consagrarnos y servirle. Y como un ser imperfecto, como un ser inacabado, como una persona con ciertas cosas que todavía no ha completado, como una persona con algunas imperfecciones podría llegar a servir a Dios. Bueno, la clave no está en mirar nuestras habilidades o poner nuestro énfasis en las habilidades o en nuestras capacidades o en creernos, bueno, ahora soy suficientemente, estoy lo suficientemente preparado como para poder servir a Dios, sino que pongamos la mirada no en nosotros al cumplir la misión, sino que pongamos la mirada en Dios. Pero no una mirada en Dios solamente de manera contemplativa, sino una mirada de Dios donde podamos tener una interacción con Dios, donde nos acerquemos a Dios y donde nos dejemos tocar por Dios, donde dejemos que Dios intervenga en nuestra vida. Y creo que ahí está la clave para que nosotros podamos ponernos en acción, cuando en esa relación con Dios dejamos que Dios toque nuestra vida. Porque en definitiva, lo que nos hace especiales, lo que nos hace particulares, lo que nos hace distintivos en esta vida, no es nuestra capacidad intelectual o emocional o nuestra capacidad económica o nuestra capacidad social, sino lo que nos hace, lo que hace que las cosas que hagamos tengan una relevancia o tengan un efecto mucho más profundo y que produzcan cambios que permanezcan, eso lo da no tanto nuestra vida o nuestras habilidades, sino que lo da el hecho de que hayamos pasado por el momento de haber sido tocados por Dios. Y eso puede ocurrir muchas veces, y eso puede ocurrir todo el tiempo, y eso puede ocurrir en muchos momentos y de muchas maneras. Porque en realidad lo que le otorga santidad a nuestra vida es el hecho de ser tocados por Dios. Porque todo lo que Dios toca, lo santifica. Todo lo que Dios toca, lo hace especial. Cuando Él pone su mano en nosotros, y ahora nos convertimos en una obra de arte donde la atravesó,
donde intervino, ¿no? Intervino en esa obra, intervino en esa, en esa, en esa pintura, intervino en esa artesanía, intervino en esa obra Dios, y al intervenir Dios, esa obra cobra relevancia. Entonces nuestra relevancia está dada porque Dios toca nuestra vida. Y pensando en esto, me acordaba de Isaías. Isaías tiene una visión y dice que él estaba ahí en un momento teniendo esta visión y ve a Dios sentado en el trono. Dice que era tan grande la majestad de lo que él ve, que dice las faldas que salían del trono llenaban el templo. Y en esa visión él dice, veo como seres de fuego que tienen como 6 alas, con una se tapan la cara, con otras se tapan las partes bajas y con otras se están moviendo. Dice, y esos seres están permanentemente diciendo o empiezan a decir, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Y hablan acerca de la magnificencia, de la grandeza de Dios. Dice, Él llena la tierra con su gloria. Y cuando está viendo esa escena, Isaías ve que el templo tiembla y todo se llena de humo. Isaías en esa visión se ve y se ve que él dice, voy a morir, estoy acabado. Tiene esa escena, la grandeza de Dios, los seres de fuego cantando con un estruendo que hacen temblar el templo, todo se llena de humo y dices, listo, ya estoy cocinado, estoy frito, estoy muerto. Y sin embargo, en ese momento, cuando él piensa que va a morir, porque su reflexión es, yo soy un hombre de labios impuros y vivo en un pueblo impuro, yo soy un hombre que no tengo mucho y vivo en una nación llena de gente pecadora como yo, estoy frito, estoy muerto. Y en eso se le acerca sobre sus labios como unas brasas encendidas que vienen a tocar sus labios, como un acto de purificación de su vida, el toque de Dios purificándolo. Dios tocando, interviniendo en la vida de Isaías. Y Dios le habla y dice, ¿quién va a anunciar? ¿Quién va a hablar de parte mía? Y en ese instante Isaías responde, acá estoy, Señor, envíame a mí. Acá estoy, Señor, yo soy el que va a ir. De pronto cambió su mirada, él ya no se vio como ese hombre impuro viviendo en una nación impura. Él se vio como una persona útil y lista para ser usada por Dios. ¿Por qué? Porque se dejó tocar por Dios. Cuando vos y yo nos dejamos tocar por Dios, tenemos esa experiencia. Una experiencia similar tiene luego el profeta Jeremías. El texto dice, antes de que naciera yo ya te había pensado como profeta. Aún cuando estabas como un embrión en el vientre de tu madre, ya tenía un plan para tu vida, para que seas un profeta hacia las naciones. Y mientras Dios le está revelando eso, Jeremías responde, pero yo soy un niño, yo no sé hablar. ¿Ves? Él piensa que son sus capacidades las que pueden hacer que se cumpla el objetivo. Y entonces dice el texto que Dios tiene que intervenir y le digas, no digas así, no te veas de esa manera. Y parece que a Jeremías le costaba verse en ese lugar y entonces el texto dice que Dios extendió su mano y tocó sus labios. En señal de que ese toque de Dios iba a cambiar su identidad, iba a cambiar su vida, iba a cambiar su manera de ver las cosas. Y entonces Dios le dice, y ahora no solamente vas a hablar, sino que vas a ser una columna de hierro, vas a ser como un muro de bronce. Y te voy a dar autoridad para que vayas a las naciones y a los reinos, para arrancar, arruinar, derribar, destruir, edificar y plantar. ¿Ves? Le da una identidad, le da el toque de Dios, lo hace distintivo. Y Jeremías tiene que enfrentar un ministerio muy complejo, muy difícil, delante de muchos reyes en un tiempo muy complejo, y Dios verdaderamente le dio esa capacidad cuando él pensaba que no podía hablar.
cuando él pensaba que no tenía esa capacidad. El toque de Dios lo hizo capaz. El toque de Dios le dio la autoridad, la virtud y le dio la posibilidad de ir hacia adelante. Y cuando pensaba en eso, Dios le dice, no te preocupes, Jeremías, yo voy a estar con vos. Yo estaré contigo. Eso es lo que Dios le dice. Así como Isaías responde, Señor, yo voy, el Señor le dice a Jeremías, tranquilo Jeremías, anda que yo voy a estar con vos. Y pensaba también en estas experiencias cuando le toca, Dios empieza a derramar su unción, ¿no? Y el profeta Samuel se encuentra con David, un jovencito que se dedicaba a pastorear ovejas, que no era muy reconocido. Bueno, conocemos todos mucho la historia de David. Sus padres no le daban demasiado valor, no le prestaban demasiada importancia a su vida. Apenas había aprendido el oficio de su padre, de ser pastor de ovejas. Pero Dios dice que derrama la unción sobre él y lo capacita para que él luego pueda tener la autoridad espiritual y luego autoridad moral que Dios pone en él para convertirse en el rey, el gran rey de Israel. Un hombre que luego la palabra va a decir que fue un hombre que tuvo un corazón como el corazón de Dios, alguien que se acercó al corazón de Dios. Una persona que pudo usar la autoridad espiritual. Dios le dio la gracia para que aún usando la música como instrumento, él podía tener autoridad espiritual y provocar cosas que ocurrieran en los cielos. Inmediatamente donde el texto nos enseña o nos habla acerca de cómo Dios toca su vida, él va a enfrentarse a una situación espiritual cuando Saúl tenía un ataque en su vida espiritual y David ejecuta el arpa y entonces allí libera espiritualmente la vida de Saúl y libera espiritualmente el ámbito donde se encuentra. Dios le da autoridad espiritual a David y Dios cambia y lo utiliza a David para cambiar la realidad espiritual. O cuando Dios le habla a Gedeón, y le dice, Gedeón, yo estoy con ustedes, yo sé que los madianitas los están oprimiendo, yo sé que los madianitas están haciendo estragos en su tierra, y Dios le dice a Gedeón, Gedeón, yo estoy con ustedes. Y me sorprende la respuesta de Gedeón y la fuerza y el carácter de Gedeón. Gedeón dice, y vos sos Dios, y si sos Dios, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Y si sos Dios, ¿por qué tenemos estos problemas? ¿Y por qué no aparecen los milagros que dice, que tantos milagros que me han contado, por qué no están ocurriendo? Como que Gedeón confronta a Dios y le dice, ¿por qué? ¿Por qué pasa lo que está pasando? Y entonces ahí Dios tiene que empezar a trabajar en la manera de pensar de Gedeón y mostrarle que Dios quiere hacerlo parte y quiere usar su vida para producir un cambio en su nación. Y quiere usar su vida para liberar a esa nación de la opresión de los madianitas. Y entonces hay todo un trato de Dios con Gedeón, donde Dios va cambiando la manera de pensar de Gedeón. Y se da cuenta Gedeón que lo necesita a Dios. Se da cuenta Gedeón que él solo, por más que él había encontrado la manera de resguardarse, él no podía, solamente lo que él había aprendido servía para él, pero él tenía que traer libertad a toda la nación. Él no podía quedarse solamente diciendo, bueno, yo ya tengo la bendición o tengo el cuidado de Dios o tengo la estrategia o sé cómo más o menos manejarme para que a mí no me pase lo que le pasa al resto y el resto que se le arregle. No, Dios le tiene que tocar el corazón y mostrar de que él puede ser un instrumento para beneficiar a un montón de personas. Y en ese proceso construye un ejército y dice, bueno, voy a pelear con los madianitas. Y dice el texto que él había logrado reunir un ejército de 32.000 hombres. Y Dios lo primero que hace es decirle, bueno, me parece que son muchos, porque si vas con 32.000 van a pensar que son ellos y que vos sos vos y el ejército grande el que venció. Así que sacame 22.000. Y Dios lo ve que va con esos 10.000 hombres y Dios dice, me parece que todavía son muchos. Voy a sacar algunos más. Y le saca 9.700 más. De un ejército de 32.000 lo deja con 300. Le dice, mira, con estos 300 anda a pelear. Para que veas que la victoria no viene de parte de tus fuerzas.
que no podés confiar en tus recursos, que no podés confiar en tus fuerzas, que la libertad y los cambios vienen de parte del obrar de Dios. Te voy a usar a vos, pero no son tus fuerzas. Es mi poder, es mi gracia. No podemos ir a la guerra con nuestras fuerzas. No podemos ir a este mundo con nuestras estrategias humanas. Tenemos que ir con la revelación de Dios. Gedeón aprendió a no confiar en los recursos y aprendió a confiar en la revelación. Tenemos que aprender a caminar en la revelación más que en la confianza en los recursos o en las capacidades humanas. No son las capacidades, no son los recursos, es caminar bajo la revelación de Dios. Y allí fue Gedeón con esos 300 y liberó al pueblo de la opresión de Madián. Y viniendo más acá, pensaba cómo Dios se acercó a un hombre como Mateo. Me acordaba de ese encuentro cuando Jesús lo mira a Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos, era un judío que era un cobrador de impuestos para el imperio, era pro imperio. Era alguien del pro imperio que cobraba impuestos para Roma. Y entonces ahí estaba Mateo en su mundo y de pronto Jesús lo mira y dice: Mateo, seguime. Y algo impactó, ese toque, esa mirada, que Dios lo haya mirado, que Dios lo haya tocado con su mirada. Esa mirada profunda de Dios sobre la vida de Mateo hizo que Mateo dejara todo y lo siguiera. Inmediatamente hizo una fiesta en la casa. ¿Y quiénes fueron a la fiesta de Mateo? Todos los otros cobradores de impuestos, tan atorrantes como él, tan metidos en ese mundo como él, eran sus amigos, era su ambiente. ¿Y qué pasó? La gente empezó a criticar porque Jesús se había juntado a comer con los cobradores de impuestos. Y dice: oh, mirá, anda reuniéndose con estos pecadores. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Yo no vine a llamar a los justos, sino que yo vine a buscar a los pecadores para que se vuelvan a Dios. Y otra vez Dios utiliza a Mateo, recién tocado por Dios, para que invite a sus amigos, y ahora sus amigos de primera mano pudieran escuchar y compartir un momento con Jesús. Claro que eran pecadores, claro que eran toda gente que muchos de ellos probablemente habían estafado a la gente, pero tuvieron la oportunidad porque alguien se dejó tocar por Dios como Mateo y respondió a ese toque de Dios y a ese impulso de Dios, invitó a sus amigos y generó un momento para que sus amigos pudieran de primera mano escuchar y compartir un tiempo con Jesús. Quizás nosotros también tengamos que ser tocados por Dios otra vez para traer a nuestros amigos para tener un encuentro con Jesús. Y cuando pensaba en Mateo no dejaba de pensar rápidamente en Zaqueo, ese otro cobrador de impuestos, también pro imperio, cobrando impuestos para Roma. Pero dice el texto que este era un poquito más, parece que era un jefe de los cobradores de impuestos y parece que era más estafador porque, y bueno, todos conocemos la historia, que estaba arriba del árbol porque era pequeño y quería ver a Jesús, y cuando Jesús lo ve le dice: hoy voy a ir a cenar a tu casa. Y Zaqueo, cuando está ahí, lo ve en su casa. Zaqueo reconoce su necesidad, reconoce su limitación y aún reconoce su pecado. Y solo el hecho de que lo vea Jesús cerca de él fue suficiente. Solo que estuviera cerca de Jesús fue suficiente para que su vida cambiara. Evidentemente, la persona de Jesús, la santidad de Jesús, el amor de Jesús, el acercamiento de Jesús. También los religiosos decían: ¿qué hace que está con toda la familia que son cobradores de impuestos, con todos los que se reúnen de Zaqueo? ¿Qué hace en esa casa de pecadores? Pero Jesús ahí va. Y parece que eso impacta tanto la vida de Zaqueo que inmediatamente él cambia. Y él dice: la mitad de lo que tengo se lo voy a dar a los pobres. Y si a alguien lo defraudé, se lo voy a devolver 4 veces más. Hay un cambio en la vida de Zaqueo por tener un encuentro, porque Jesús tocó su vida. Por eso la misión se hace y se lleva adelante con el toque de Dios. Se lleva adelante cuando Dios toca su vida. Y dice el texto: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque yo vine a buscar lo que se había perdido. Por eso hoy quiero otra vez animarte a que dejes que Dios toque tu vida,
porque lo que va a hacer que las cosas cambien es el toque de Dios en tu vida. No podemos a esta altura y después de todo lo que hemos aprendido, pensar que necesitamos poner la mirada en las personas para que las cosas ocurran. No, esto se va a lograr porque tenemos las personas especiales para hacerlo. Tenemos estas personas con estas capacidades, con aquellas, con las otras. O poner la mirada en el lugar o en los recursos que tenemos. O poner la mirada en los rituales. No, vamos a tener un gran culto y entonces en ese gran culto va a ocurrir todo. En esa gran campaña de milagros va a ocurrir todo. Como poniendo otra vez la mirada o en las capacidades de las personas, o en la grandeza de los rituales, o en los dones. Si no, no, este tiene el don de tal, este tiene el otro don, este tiene el don pastoral, este tiene el don profético, este tiene el don de sanidad. Poner la mirada otra vez en los dones, poner la mirada otra vez en los rituales, poner la mirada otra vez en las personas. ¿No tendríamos que volver a poner la mirada de vuelta en que Dios toque nuestra vida para que Dios encienda esa vocación, encienda ese llamado? Porque cuando ponemos la mirada en las personas, cuando ponemos la mirada o la expectativa en los rituales, cuando ponemos la expectativa en los dones, limitamos la misión que la iglesia tiene. La misión de la iglesia se limita cuando pone la mirada en un lugar incorrecto, en las personas, en los rituales, en los cultos o en los dones. Pero si ponemos la mirada en el lugar correcto, en que Dios toque nuestra vida, entonces la misión no va a estar nunca limitada, porque cada uno de nosotros va a moverse como un obrero de Dios. Cada uno de nosotros va a moverse como un siervo de Dios. Cada uno de nosotros va a moverse como llamado por Dios. Cada uno de nosotros va a hacer lo que tiene que hacer en el lugar donde está. Cada uno se va a convertir en un misionero en su lugar. Y entonces la misión no va a estar reducida a las capacidades de algunas personas, a los recursos de algunos ministerios, a las posibilidades de algunos cultos o a los dones que algunas personas tengan, sino que va a estar motorizada por el encuentro con Dios, por el toque de Dios en cada persona. Porque una verdadera espiritualidad siempre nos convoca a la misión. No hay una espiritualidad verdadera o buena que nos deje solamente pensando hacia adentro. No es buena una espiritualidad que solo nos hace contemplar la grandeza. No es buena una espiritualidad que solamente nos hace sentirnos bien. Porque cuando la espiritualidad solo nos hace sentir bien, ¿sabes qué es eso? Podríamos decir que es un aspecto más del hedonismo. Cuando la espiritualidad no nos mueve a la misión, podría hasta decirse que eso es una faceta más del hedonismo, esa búsqueda del placer. Quiero ese encuentro para sentirme bien. Pero no, la verdadera espiritualidad nos convoca a la misión. La verdadera espiritualidad nos convoca a la tarea. La verdadera espiritualidad nos hace sensibles con Dios y sensibles a las necesidades de las personas. Se relata una historia de un hombre que quería encontrar, a ver la fama del maestro, y entonces viaja a una parte del mundo a encontrarse con uno de los discípulos del maestro. Y le hace esta pregunta a uno de los discípulos del maestro, y le pregunta, bueno, ¿cómo es tu maestro? ¿Tu maestro sigue realizando milagros? ¿Qué milagros hace tu maestro?, le preguntan a ese discípulo. Y el discípulo dice, bueno, hay milagros y milagros. En tu país se considera un milagro el que Dios haga la voluntad de alguien. Pero entre nosotros se considera un milagro que alguien haga la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros esperamos, que ese milagro ocurra, que todos nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. La espiritualidad obediente, la espiritualidad que responde, la espiritualidad que cumple la misión. Siempre espiritualidad trae obediencia. Si no, no es verdadera espiritualidad. La verdadera espiritualidad, donde somos tocados por Dios, siempre nos lleva a la misión, siempre nos lleva a obedecer. Por supuesto, en esa obediencia tendremos que contextualizarnos, entender los tiempos, entender la cultura.
Por supuesto, en esa experiencia con Dios, en ese cumplimiento de la misión, tendremos que tener un verdadero desarrollo de la administración de los recursos, de los tiempos, de las capacidades. Por supuesto, en esa administración tendremos que hacer cosas y encarnar en determinadas obras o de determinadas maneras e intervenir en determinadas estructuras para producir cambios, es lo que decimos, hacer encarnar la misión. Claro, la misión tiene que ser, sí, contextual, tiene que tener esa capacidad de administración y tiene que tener esa encarnación, pero nace de un toque de Dios sobre la vida de cada persona. Nace de esa espiritualidad que nos lleva al encuentro con Dios, donde Dios nos toca, donde tenemos esa experiencia con Dios, donde Dios nos habla y entonces obedecemos. Cuando realmente somos tocados por Dios, sí o sí, eso nos impulsa a la obediencia. Y cuando somos tocados por Dios, entonces somos santificados. Y aunque todavía la obra no esté completa, doy ese paso de fe, doy ese paso de servicio, doy ese paso de consagración, una y otra vez. Y entonces ahí Dios va perfeccionando mi vida para que cada vez mi capacidad de incidir sea mayor. Dios me va a usar ya hoy, pero en la medida que se desarrolla mi carácter, que en la medida que desarrollo la santidad, mi capacidad de incidir e influenciar va a ser mucho mayor. Y entonces Dios va a ser glorificado. ¿Y qué va a ocurrir con eso? La escena del comienzo. Dios va a estar mirando y va a estar disfrutando ver la obra completa. Dios va a estar disfrutando vernos a nosotros haciendo la tarea. Como un buen padre, como una buena madre, disfrutando cómo sus hijos pueden llegar a lograr hacer cosas maravillosas. Pueden lograr realizar cosas y sentarse a la mesa con sus hijos y disfrutar del resultado de su labor. Dios es un Dios que quiere disfrutar, ver lo que Él te propone que vos hagas en tu vida. Dios todavía va a seguir haciendo milagros y el milagro que estamos esperando es que cada uno de nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Que el Señor te use y ese milagro se cumpla en estos días. Dios te bendiga. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí, y creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí.
recibe la honra y el honor. Maravilloso Señor, glorioso Dios, rendimos nuestra adoración a ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe la gloria, recibe el honor, te adoramos, bendito Dios. Recibe nuestra adoración, en el nombre de Jesús. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios, te honramos. Bendito Dios.